Buenos días para todos los doctorantes de este seminario de Epistemología de las Ciencias Administrativas. En este instante, el equipo número 4, integrado por la Magister Cienzarum Rosalba Araujo Ferrer, el doctor Felipe Araujo Ferrer, y acá quien les habla, Magister Cienzarum Robinson Beveraggi Castillo, pasaremos a presentarle el tema correspondiente a la unidad número 5 sobre la realidad como constructo social, en el marco del doctorado de Ciencias Administrativas, tutorado por la doctora Elizabeth García. El contenido de la disertación nos conducirá hacia una breve introducción y abordaremos los puntos sobre la realidad como constructo social, el objeto de estudio propio de las ciencias sociales, la aproximación a la realidad como construcción social e histórica, la naturaleza del conocimiento que se va a obtener por medio de la investigación científica, los problemas epistemológicos de la ciencia, y se disertará sucintamente sobre la ética. Finalmente, facilitaremos unas conclusiones. En ese sentido, en esta breve introducción, consideramos que la concepción de la realidad social es una estructura conceptual que históricamente ha abordado los temas sociales y ha sustentado lo que representa el trastocamiento de una visión objetiva y estática de la realidad hacia la construcción de un amplio camino donde se fundamentan interrogantes del conocimiento sobre la naturaleza del mismo, el objeto del estudio y los límites de la investigación científica. En este momento nosotros exploraremos sobre la problemática epistemológica que surge de una concepción y se profundiza sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales, la naturaleza del conocimiento y los desafíos éticos que implican el desarrollo de investigación en este campo. Por ello, abordaremos sobre la compleja relación que existe entre la construcción social de una realidad y los desafíos epistemológicos que se plantean en las ciencias sociales. Explorarnos sobre la concepción de la realidad como un constructo social e histórico que influencia la definición del objeto de estudio de las ciencias sociales, los problemas epistemológicos y las consideraciones éticas que circundan sobre las interacciones de los conjuntos humanos. Se expone un sucinto análisis que fundamenta las contribuciones de las corrientes del pensamiento en el campo de la sociología y la filosofía de la ciencia con el objetivo de ofrecer una perspectiva crítica y de dimensión variada sobre los temas que interrelacionan la formación de conocimiento científico en la historia sobre las interacciones sociales. Así orientaremos una delimitación de los objetos de estudio de las ciencias sociales y los desafíos epistemológicos que enfrentan de cara a la naturaleza dinámica y subjetiva de los fenómenos sociales, considerando la diversidad de enfoques teóricos que intenta dar cuenta sobre la dificultad y la complejidad de la construcción del estudio estable y objetivo sobre las ciencias sociales. Esta complejidad se analiza bajo una perspectiva teórica que aborda el problema y las implicaciones epistemológicas que tienen a consecuencia. En ese sentido, abordamos el primer aspecto sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales. Por todos es conocido que las ciencias sociales se enfrentan a una tarea compleja de definir y delimitar por el estudio del contexto de la realidad social como es concebida bajo una construcción intersubjetiva. El desafío se ve amplificado por la naturaleza dinámica y multifacética de los fenómenos sociales. Abordamos las propuestas de Verges y Luhmann,
quienes fundamentaron el hecho que la realidad social es producto de procesos dialécticos continuos de externalización, objetivación e internalización sobre los fenómenos sociales que se abordan. Por ello, el objeto de estudio de las ciencias sociales consideramos no puede ser abordado como una entidad fija y objetiva, sino como un conjunto de procesos y estructuras que están en constante movimiento, evolucionando y sometidas a negociación. Las ciencias sociales estudian la realidad social como una construcción intersubjetiva, y ese enfoque expresa la complejidad y el dinamismo de los fenómenos sociales. Así abordamos la propuesta de Berger y Luhmann, quienes establecen que existen profundas implicaciones para la delimitación del objetivo del estudio de las ciencias sociales, por abordar una realidad que está sometida a procesos dialécticos continuos, y donde existe una primacía en el desarrollo de los estudios que revelen como un conjunto todos los procesos y estructuras complejas que se encuentran en constante evolución y sometidas a negociación para su desarrollo. Es una perspectiva que desafía la noción tradicional del objeto de estudio estático y fijo hacia un objeto dinámico propio de las ciencias sociales. Sobre la diversidad de enfoques teóricos, tenemos que existe un conjunto que hace referencia a la complejidad del objeto de estudio de las ciencias sociales, que se manifiesta en una variabilidad de enfoques y perspectivas teóricas que coexisten en el campo de la epistemología científica. Así tenemos que desde el interaccionismo simbólico hasta el estructuralismo, considerando las corrientes de la teoría crítica y el constructivismo social, cada enfoque ofrece una lente que permite aumentar sobre las estructuras que inciden en una realidad social. Así tenemos lo propuesto por Giddens, quien fundamenta que existe un concepto que soporta la teoría de la estructuración como un intento de superar la dicotomía entre estructura y agencia, estableciendo que ambas se constituyen mutuamente como un proceso continuo de reproducción de los fenómenos sociales. El autor considera que la perspectiva subraya la importancia de las conformaciones de las estructuras sociales como una acción individual en el estudio de los fenómenos sociales. Asimismo, consideramos que lo propuesto por Giddens en su obra La Constitución de la Sociedad propone que la teoría sociológica busca superar la dicotomía tradicional entre estructura y agencia, toda vez que es un debate que ha marcado a la sociología desde sus inicios. Para Giddens, este argumento de la dicotomía no es tan real, representa una falacia sobre la realidad, toda vez que la conformación de una estructura y una agencia constituyen mutuamente procesos dinámicos dentro de los fenómenos sociales que continuamente se encuentran sometidos a la influencia de la reproducción social. Así tenemos que en el interaccionismo simbólico se orienta el estudio y el abordaje de las interacciones y los significados que estos representan en la dinámica social. En la vertiente del estructuralismo se considera el análisis de las estructuras sociales y la influencia en la acción. Y en la teoría crítica se cuestiona y se somete a consideración las normas y estructuras de poder que circundan y enmarcan a la sociedad. Sobre la dualidad de la estructura, acá podemos exponer que existen condiciones de acción en donde las estructuras son condiciones que posibilitan la acción en el estudio de los fenómenos sociales. Esa acción conduce hacia una producción continua, toda vez que las estructuras son producidas y reproducidas a través de la interacción. Y eso conduce a un cambio social, toda vez que existe una transformación mediante la acción de los individuos. Así, considerando las corrientes que orientó Giddens, el concepto central de la teoría de la estructuración se sustenta en la dualidad de la estructura.
El autor sostiene que las estructuras sociales no son entidades externas que determinan la acción de los individuos, sino que invariablemente el medio y el resultado representan esa acción. El autor argumenta que las estructuras son tanto las condiciones que posibilitan la acción como los productos que generan la misma. Las estructuras son reglas y recursos que los actores utilizan para dar sentido al mundo y orientar su conducta. Sin embargo, las estructuras no son fijas ni inmutables, sino que son producidas y reproducidas continuamente a través de la interacción social y donde los actores, quienes llevan adelante la dinámica de las interacciones que desarrollan, al utilizar las estructuras las transforman y las recrean, dando lugar a un proceso infinito de cambio social constante. Así, al abordar sobre la importancia de la agencia, tal como refiere Giddens, él establece que existe una capacidad de acción y donde los individuos pueden actuar de manera intencional, y esa actuación les conduce a una transformación social que invariablemente les permite transformar las estructuras sociales en donde interactúan. Giddens establece que la agencia se refiere a la capacidad de los individuos para actuar de manera intencionada y con su actuación transformar el mundo social en donde interactúan, subrayando que los actores son únicamente producto de las estructuras sociales. También tienen una influencia sobre su capacidad de reflexionar de su propia situación y de esa manera desarrollar acciones de manera estratégica para transformar el entorno social donde se encuentran. Asimismo, sobre la reproducción social, Giddens fundamenta que el proceso de reproducción conduce a una transformación de las estructuras en el ámbito social. Esta transformación es producto de las interacciones que desarrollan los individuos que orientan el cambio social. La reproducción social es un proceso que permite a los individuos dentro de las estructuras sociales desarrollar cambios a través del tiempo. La reproducción social no es un proceso automático, requiere de la participación de los actores sociales involucrados, toda vez que esos individuos, al utilizar las estructuras y transformarlas, contribuyen a la reproducción de la sociedad donde se lleva adelante la interacción. Al respecto de la reflexividad reflexiva, en este contexto se tiene conocido que existe una influencia del campo en donde los generadores de conocimiento científico están insertos en campos sociales específicos, de manera tal que la construcción del conocimiento pueda ser producto de las interacciones por los intereses y valores a los que se ven sometidos, conduciéndose bajo una crítica constante en donde la postura del investigador esté evaluando de manera constante sus supuestos teóricos. Resulta oportuno establecer que el carácter construido de la realidad social plantea una interrogante fundamental sobre la objetividad y la neutralidad en el desarrollo de la investigación social. Así consideramos lo propuesto por Bourdieu, quien advierte sobre la necesidad de una reflexión reflexiva por parte de los actores que desarrollan los productos de investigación social. Reconoce que su propia posición en el campo social puede influir en la percepción y análisis de los fenómenos estudiados. Así, en la perspectiva crítica que establece el autor, se desafía la noción positivista de una ciencia social libre de valores y exige una constante autorreflexión por parte del investigador sobre su rol en la construcción del conocimiento social. Para Bourdieu, al desarrollar su obra sobre la distinción, introduce el concepto de reflexividad reflexiva como una herramienta que permite fundamentar el positivismo en las ciencias sociales. Su noción orienta a la existencia de un nivel de autoconciencia y crítica por parte del investigador que va más allá de la simple reflexión de sus propios prejuicios. Allí fundamenta la existencia de un campo social
en donde se sostiene que los investigadores, al igual que cualquier otro agente social, se encuentran insertos dentro del estudio de los fenómenos sociales y allí sus propias lógicas y jerarquías influyen inevitablemente en la forma en la que se percibe y se analiza la realidad social. Adicionalmente, fundamenta que existe un carácter construido del conocimiento. El conocimiento científico no es un reflejo neutro de la realidad, sino una construcción social que se encuentra mediada por intereses y valores supuestos teóricos. La necesidad de una crítica constante para Bourdieu es producto de la reflexividad reflexiva ante una crítica constante de los propios presupuestos teóricos y metodológicos que mantiene insertos ese actor del conocimiento. Así, los investigadores deben ser conscientes que sus propias posiciones sociales y sus intereses personales influencian en el curso y los resultados de las investigaciones. En todo momento existe una postura de interés individual del investigador social por llevar adelante un resultado que satisfaga sus apetencias en el campo del estudio del fenómeno social. Respecto a la propuesta de Bourdieu, hay un desafío al positivismo, toda vez que el investigador en la estructuración del conocimiento científico tiene una visión crítica y en las ciencias sociales siempre existe una carga de valores. Este actor, creador de conocimiento, debe estar siempre sometido a una autorreflexión, de manera tal que se puedan identificar los prejuicios y los sesgos que se incorporan en el curso de la investigación. Así, considerando lo propuesto por Bourdieu, se representa para el investigador un desafío directo, toda vez que la ciencia social, al ser objetiva y neutra, debe argumentar cuál es la visión en la ilusión en el que el investigador, desarrollando actuaciones en el campo de la ciencia social, debe identificar los valores y presupuestos teóricos a los que se somete. Así, la reflexividad reflexiva, como hablábamos con anterioridad, es una herramienta que al investigador le permite hacer explícitos los valores y presupuestos que evalúan y condicionan el impacto de la investigación. En el marco de las reflexiones que hemos venido disertando, la importancia de la autorreflexión para el investigador le permite identificar sus propios prejuicios, al reconocer sus posiciones sociales y los intereses que lleva inserto en el desarrollo de una investigación. El investigador así puede identificar los prejuicios que pueden influir en su análisis. Debe tener una postura que le permita evaluar la validez en las conclusiones. La autorreflexión le favorece al investigador sobre la valoración de si sus conclusiones se encuentran con sesgos producto de sus propios intereses o por los intereses que internalizó en el campo donde se encuentra desarrollando su investigación. Estas consideraciones le permitirá mejorar la calidad del resultado de la investigación, toda vez que al ser más consciente sobre sus propios límites, el investigador puede diseñar investigaciones rigurosas y sensibles a las dimensiones sociales y culturales de los fenómenos que estudia y lograr en el mejor grado posible obtener posturas que no estén sujetas a los sesgos y a las perspectivas que el propio investigador con su epísteme le incorpora. Busca un principio de equilibrio y distanciamiento que no incida en los resultados de la investigación que se lleva adelante. Así, cuando abordamos sobre la aproximación de la realidad como constructo social, la construcción social no es sino el resultado del estudio de los procesos sociales. Esta construcción social tiene que ser orientada bajo una corriente de la línea del tiempo, la historicidad, toda vez que los fenómenos deben entenderse en el curso de la actuación de los contextos específicos en los que se desarrollan, abordando lo que representa la postura contingencial, toda vez que las estructuras sociales a través del tiempo mantienen posturas contingentes.
En ese sentido, la concepción de la realidad como un constructo social e histórica tiene profundas implicaciones para la comprensión de los fenómenos sociales sometidos a estudio y su naturaleza en la formación de conocimientos sobre los fenómenos sociales. Esta perspectiva, la cual fue desarrollada por Berger y Luhmann, sustentado en la raíz sobre la construcción social de la realidad, sostiene que el investigador percibe lo real como resultado de procesos sociales e históricos en donde se crea y se negocian los significados de los fenómenos sometidos a estudio. La visión de la realidad social no es una entidad objetiva y externa a los individuos. Se construye y reconstruye continuamente a través de interacciones sociales y las prácticas culturales. Así, al abordar sobre la historicidad de la realidad social, se consideran los fenómenos sociales y se incorpora el entendimiento en el contexto temporal y cultural específico. En este momento, lo considerado por Foucault, consideramos que enfatiza la importancia de la incorporación de la arqueología del saber como un recurso para comprender cómo ciertos discursos y formas de conocimiento se vuelven dominantes en periodos históricos particulares. Así, la perspectiva genealógica desafía las nociones de progreso lineal y verdades universales en las ciencias sociales. Se sustenta que existe una contingencia histórica de las categorías del pensamiento y las prácticas sociales. En ese sentido, la realidad social vista desde la óptica es una estructura que superpone significados dentro de la propia corriente histórica y la lógica de las acciones internas que se desarrollan. En efecto, el carácter construido de la realidad social no implica que ésta sea completamente maleable o arbitraria. Al abordar en este instante lo propuesto por Searle, se distinguen hechos institucionales que dependen de un acuerdo colectivo y no son hechos brutos que surgen de una independencia de las creencias humanas de la realidad. La distinción para comprender cómo las construcciones sociales pueden adquirir una apariencia objetiva y de naturalidad es un aspecto que en las ciencias sociales se debe desentrañar, toda vez que los procesos de naturalización pueden develar la contingencia histórica de las estructuras sociales, las cuales son aparentemente inmutables. Sobre la naturaleza del conocimiento en la investigación científica, en las ciencias sociales existen desafíos sobre cuáles son los sustratos que fundamentan el conocimiento. La realidad social es un constructo intersubjetivo que complica la validación del conocimiento. En ese sentido, la concepción de la realidad como constructo social tiene desafíos significativos sobre la naturaleza del conocimiento que se puede obtener a través del desarrollo de investigación científica en las ciencias sociales. Así, si la realidad social es construida intersubjetivamente, ¿qué tipo de conocimiento puede producir las ciencias sociales y cómo se puede validar este documento? Al abordar lo propuesto por Kuhn, se argumenta que en las ciencias naturales el conocimiento científico se encuentra enmarcado por paradigmas que son en sí mismos construcciones sociales históricas. Así, la perspectiva desafía la noción positivista de un conocimiento científico objetivo y acumulativo y sugiere que en su lugar debe prevalecer una visión del conocimiento abordando un hecho contextual y sujeto a cambios paradigmáticos en el tiempo. Al abordar sobre las estructuras de conocimiento y paradigmas, asumimos que en el ámbito de las ciencias sociales, la naturaleza del conocimiento producido es complejo debido a la reflexividad inherente al que se ve involucrado el investigador al estudio de la sociedad. Así, considerando lo propuesto por Giddens, el autor introduce el concepto de doble hermenéutica para describir cómo el conocimiento social no solo se debe interpretar sobre la realidad, sino que también debe constituir al ser incorporándolo en las prácticas sociales que estudia.
Esta circularidad entre el conocimiento producido y su objeto de estudio plantean interrogantes fundamentales sobre la objetividad y la predictibilidad en las ciencias sociales. El conocimiento social, desde esta perspectiva propuesta por Hidden, es siempre provisional y está sujeto a reinterpretaciones y negociaciones constantes por los actores y el investigador que está intentando dilucidar los problemas sociales que estudia. Así, la ciencia, en el marco de los fenómenos sociales, se ha enfrentado a problemas epistemológicos, tales como la objetividad científica, la causalidad y la generalización. La concepción de la realidad como un constructo social plantea una serie de problemas epistemológicos fundamentales para la ciencia en general y para las ciencias sociales en particular. Uno de los desafíos medulares es la pregunta sobre la objetividad científica. Si la realidad social es construida intersubjetivamente, ¿es posible alcanzar un conocimiento objetivo de los fenómenos sociales? A esta pregunta, Popper sugiere que el falsacionismo es un criterio que permite demarcar entre ciencia y no ciencia, y argumenta que la objetividad científica reside en la posibilidad de someter las teorías a pruebas empíricas rigurosas. Sin embargo, en las ciencias sociales la aplicación de este criterio se complica debido a la naturaleza compleja y cambiante de los fenómenos sociales. La intersubjetividad desafía la posibilidad de un conocimiento objetivo. Existe una multicausalidad que complica la identificación de las relaciones sociales causales. Y en las ciencias sociales debe haber una centralidad en los sistemas históricos concretos. Pero en el curso de desarrollo de investigaciones científicas existen implicaciones éticas que están sostenidas sobre una responsabilidad ética producto de la comprensión de los significados culturales y las perspectivas de los actores, y que deviene sobre la neutralidad valorativa que este investigador debe orientar considerando la transparencia y la responsabilidad en el curso de la investigación. A ese respecto existe una interrogante sobre ¿cuál es la responsabilidad ética del investigador social? Foucault argumenta que el conocimiento se encuentra soslayadamente ligado al poder y que las ciencias sociales juegan un papel crucial en la producción y reproducción de organizaciones tangibles que tienen efectos reales en la vida de las personas, lo cual es una perspectiva que exige una reflexión crítica constante sobre las consecuencias éticas y políticas de la investigación social. Al respecto, Hertz aboga por una descripción densa que oriente y permita comprender los significados culturales desde una perspectiva donde los actores sociales evitan la imposición de categorías externas. Y se sustenta sobre la neutralidad valorativa que debe existir en las ciencias sociales, propuesta originalmente fundamentada por Weber, quien fundamenta que se adquieren unas dimensiones en el contexto de una realidad socialmente construida. Así, si reconocemos que toda investigación social es inevitablemente impregnada de valores, entonces, ¿cómo podemos garantizar la integridad ética del resultado de la investigación? Así, en el marco de la ética, consideramos que existe una teoría de la acción comunicativa, en donde debe estructurarse un diálogo relacional para una construcción colectiva que fundamente criterios de validez del resultado de la investigación y el conocimiento. En ese sentido, según Habermas, se propone que la teoría de la acción comunicativa es una base que permite validar la intersubjetividad del conocimiento a través de un diálogo relacional. La perspectiva busca encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de la naturaleza construida del conocimiento y la necesidad de criterios de validez que permitan distinguir entre las interpretaciones adecuadas de una realidad social construida. El conocimiento en las ciencias sociales, desde la óptica de Habermas, se concibe como un proceso de construcción colectiva y dialógica, más que como el descubrimiento de verdades objetivas y universales. Así,
En los criterios de validez, la observación desarrollada busca la conformación de un equilibrio entre la internalización de la naturaleza del conocimiento y la necesidad de criterios que permitan diferenciar entre interpretaciones ajustadas a la realidad social. Así, tenemos que debe existir un realismo crítico que se sustente en el reconocimiento de las estructuras causales que permitan superar el empirismo sobre la explicación causal y que se incorpore la multicausalidad para abordar la complejidad de los fenómenos sociales. Al respecto, Bhaskar propone que el realismo crítico es una alternativa que permite el reconocimiento de la existencia de estructuras y mecanismos causales reales, toda vez que son inobservables directamente y que pueden ser inferidos a través de sus efectos. La perspectiva busca superar el empirismo ingenuo como el constructivismo radical y ofrece una base para una explicación causal de los fenómenos que se someten a estudios en las ciencias sociales. Al respecto de la contextualización en las ciencias sociales, abordamos las corrientes que proponen Wallerstein, Hertz y Harding. Por un lado, tenemos que Wallerstein argumenta que las ciencias sociales deben abandonar la búsqueda de leyes universales y enfocarse en el análisis de sistemas históricos concretos. La perspectiva enfatiza la importancia de la contextualización y la historización en el estudio de los fenómenos sociales. Así se desafía la noción de una ciencia social nomotética. Por su lado, Hertz aboga por una descripción densa que busque comprender los significados culturales de la perspectiva de los actores sociales. De esa manera se evita la imposición de categorías externas. Finalmente, Harding propone sobre la objetividad fuerte como una alternativa que reconozca la situacionalidad del conocimiento y se abogue por una reflexividad crítica sobre los propios valores y posiciones que están incorporadas en el investigador. La perspectiva ética enfatiza sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la producción de conocimiento científico del ámbito social. Así llegamos a las conclusiones, en el que consideramos que la concepción de la realidad como constructo social plantea desafíos profundos para las ciencias sociales, tanto en términos epistemológicos como éticos. Así, la perspectiva real influye en la definición del objeto de estudio de las ciencias sociales, la naturaleza del conocimiento producido, los problemas epistemológicos fundamentales y las consideraciones éticas asociadas. Por ello, la realidad social en su carácter construido e histórico requiere de enfoques que reconozcan la complejidad, la reflexividad y la contextualidad de los fenómenos sociales. Por otro lado, la delimitación del objeto de estudio de las ciencias sociales es un desafío epistemológico complejo que requiere una constante reflexión sobre las implicaciones de la concepción de la realidad social como una construcción intersubjetiva. La diversidad de enfoques teóricos y la naturaleza dinámica y multifacética de los fenómenos sociales exigen una aproximación metodológica flexible y plural. La construcción del conocimiento social es un proceso social en sí mismo, y los investigadores sociales deben ser conscientes de su propio papel en el fenómeno investigado. La reflexividad reflexiva es una condición necesaria para una ciencia social crítica y emancipadora. Así, al reconocer la influencia de nuestras propias posiciones sociales en la investigación, podemos construir un conocimiento social más justo y equitativo. El análisis presentado con anterioridad subraya la necesidad de una constante reflexión crítica sobre los fundamentos epistemológicos y éticos de las ciencias sociales. Así, en un mundo cada vez más complejo e interconectado, donde las fronteras entre lo social, lo tecnológico y lo natural se vuelven cada vez más difusas, las ciencias sociales tienen la tarea crucial de desarrollar marcos conceptuales y metodológicos que puedan dar cuenta de la complejidad.
El reconocimiento de la realidad como constructo social no debilita la aspiración científica de las ciencias sociales, sino que la reorienta hacia una comprensión más profunda y matizada de los procesos a través de los cuales se construye y se transforma la realidad social. En última instancia, la perspectiva de la realidad como constructo social invita a un diálogo continuo y crítico entre diferentes tradiciones teóricas y metodológicas en las ciencias sociales. Este diálogo no es solo necesario para avanzar en nuestra comprensión de los fenómenos sociales, sino también para abordar los desafíos éticos y políticos que surgen de nuestro conocimiento de la naturaleza construida de la realidad social. En este sentido, las ciencias sociales tienen un papel crucial que desempeñar en la promoción de una reflexividad crítica y una responsabilidad ética en la construcción colectiva de nuestras realidades sociales. De esta manera llegamos al final de esta presentación del equipo número 4, integrados por la Magister Cienzarum Rosalba Araujo Ferrer, el doctor Felipe Araujo Ferrer y su expositor Magister Cienzarum Robinson Beveralla y Castillo, agradeciendo a la tutora doctora Elizabeth García. A ustedes, doctorantes, muchas gracias.